La lucha del pueblo saharaui nace del orden colonial de finales del siglo XIX, una época en que las potencias europeas libraban la batalla definitiva por el acaparamiento de territorios y de recursos naturales en el continente africano. En 1885, la Conferencia de Berlín inauguraba el reparto de África con un infame trazado de fronteras. Líneas que afianzaron la gloria de los estados, pero que destruyeron pueblos, culturas y formas de organización milenarias. España entraba en un territorio de nómadas del desierto en la franja occidental del Gran Sáhara. Una comunidad de pastores beduinos, hablantes del árabe hasanía y devotos de la fe islámica. Tras firmar una serie de acuerdos territoriales con Francia, se definieron los límites del Sáhara colonial. Ocupaba al norte la región de Saguía al-Hamra y al sur la de Río de Oro. Con el descubrimiento de los yacimientos de fosfatos y la puesta en valor de su posición estratégica militar, el último gobierno franquista declaraba provincia española a esta tierra de nómadas del desierto del Sáhara Occidental. Esa imagen de desorden, soy antropólogo y cuando hablo del colonialismo, siempre esa imagen para mí es un sello que me representa el colonialismo. Es que venimos a ocupar esta parte para civilizarla, para convertirles en humanos, en personas, porque son salvajes, porque son gente enfrentadas entre sí, cortadores de caminos, como se decían, y entonces, bueno, pues esta es la imagen que daba el colonizador del dominado. Entonces, bueno, para mí el colonialismo es irrumpir dentro del orden de una sociedad, dentro de una cultura, y convertirla en caos. También Francia, en el año 1913, cuando la resistencia saharaui estaba enfrentada con el colonizador francés y el español, una de las primeras bibliotecas donde había todos los fondos más importantes de la historia del Sáhara Occidental desde el siglo XVII al XX fue quemada en un día por un tal coronel francés de la época que se llama Mauret, y entonces esa es una de las también atrocidades del colonizador que destruye la civilización. Por un lado, algo que ocurre con la colonización cuando uno se pone a estudiarla es que ve cómo no se trata de un fenómeno aislado en el tiempo y en la historia, sino de un modo de pensar y de organizar las sociedades que permea a todo. No somos coloniales solo en la medida en el que en este momento ejerzamos el poder directo sobre otros países. Somos coloniales como modo de establecer los estados, como modo de relacionarnos internacionalmente. Los notables saharianos han acudido a rendir cortesía a las autoridades de la nación. En ese sentido, además, cuando las memorias no han quedado resueltas, cuando se sigue hablando, como es el caso de España, que lo que se tuvo fue una colonización distinta, ejemplar, que lo que había en el Sáhara o en el norte de Marruecos o hasta en Guinea era una convivencia armónica y se eluden todos los componentes de violencia, de expolio y de desigualdad nítida entre dos poblaciones, mientras sigamos estableciendo los relatos en esos términos, no tenemos resuelto en el corazón de nuestras sociedades la cuestión colonial. España es el único pueblo sobre la tierra capaz, como el caballero de la triste figura, de estas grandes empresas de redimir a un pueblo y ayudarle sin pedirle nada más que una sonrisa, dice el generalísimo a los saharianos que le escuchan. La cuestión del Sáhara es en cierta forma rehén del realismo político, de la realpolitik, ¿no? Recordemos que el Sáhara se coloniza o lo coloniza España no porque sea una potencial fuente de recursos naturales o para explotar la fuerza de trabajo humana, sino fundamentalmente para proteger Canarias, para evitar que otros se coloquen enfrente a las Islas Canarias. Y esa lógica, digamos, de territorio funcional, los intereses de la metrópoli, va a ser determinante en la historia.
la colonización española no tuvo una presencia muy destacada, precisamente porque España no construyó en el Sáhara. España no integró a los saharauis. Había pocas escuelas, no había universidades, los institutos se hicieron 2 en el Aaiún y en Villa Cisneros, casi al final de la presencia española en el Sáhara. Por lo tanto, vivíamos con una presencia muy poco notoria. Había cuarteles, había soldados de diferentes cuerpos, pero los saharauis vivían su vida nómada, vivían como indígenas, como nos llamaba España, porque la mayoría seguían viviendo con la explotación de los fosfatos en hileras de jaimas en las afueras del pequeño centro urbano donde vivían las familias de los militares españoles y de los colonos. Era una época en la que todos los pueblos de África, todas las colonias, estaban reclamando la independencia y estábamos haciendo más o menos un trabajo que a nosotros nos parecía interesante, porque íbamos de casa en casa y reuníamos a las mujeres y les decíamos que si entendían que la presencia española era una colonización, para concienciarlas, ¿no?, de que el pueblo saharaui es un pueblo como el resto de los pueblos de África que tiene derecho a la independencia. Cuando llegó allí el último equipo del gobierno general, llegó al Sáhara con la misión de realizar el referéndum de autodeterminación. Es decir, ya el gobierno español había asumido que aquello era inevitable y había que hacerlo pues rápidamente, ¿no? Claro, esto suponía cambiar de política y cambiar las mentalidades. España, con relación a España, que ha defendido y defiende en todo momento la voluntad del pueblo saharaui ante las Naciones Unidas y ante el mundo entero. Mi jefe era el secretario general del gobierno, Luis Rodríguez de Biguri. Y como Rodríguez de Biguri era un hombre muy culto y era también licenciado en Derecho, pues preparó toda una batería de leyes y hizo aprobar a la YEMA, a la Asamblea General del Sáhara, una ley sobre pesca en el litoral atlántico del Sáhara Occidental. Ley en la que decía que los beneficios de la explotación de los recursos piscícolas eran propiedad de los saharauis. Cuando yo me incorporé allí, a la radio, me dijo: Dalmases, yo le autorizo a que usted diga todo lo que se produzca, diga siempre la verdad, no oculte la verdad, haga una radio, y luego me lo repitió cuando me encargó la redacción, la elaboración del periódico, que sea creíble, que la gente no oiga lo mismo que ha oído durante muchos años, mentiras sobre la incondicional adhesión a España y demás, y tratando de ocultar lo que decía Naciones Unidas y lo que decían los países vecinos. La resolución de las Naciones Unidas había sido clara y terminante: autodeterminación para el territorio. El informe redactado por la Comisión del Organismo Internacional que había visitado el Sáhara, Marruecos, Mauritania, Argelia y Madrid no dejaba dudas. Autodeterminación. Porque Marruecos ya se sabía que estaba reivindicando el territorio, había una disputa en Naciones Unidas. La Corte Internacional de La Haya había dictaminado que Marruecos no tiene ningún vínculo con el Sáhara ni con su gente, y con Mauritania, que ni siquiera teníamos nada que ver. El día 24, el presidente Arias recibía en su despacho al ministro marroquí de Asuntos Exteriores, señor Araki, con el que mantenía una entrevista de 3 horas. Ese mismo sábado, el secretario general de la ONU salía con destino a Rabat para iniciar las consultas mandadas por el Consejo de Seguridad. Hasta entonces, hasta 1975, las Naciones Unidas habían llevado a cabo la descolonización del medio mundo mediante el ejercicio del derecho a autodeterminación. Y lo que le pregunta a la Corte es, bueno, hay 2 estados, Marruecos y Mauritania, que pretenden tener derecho sobre el territorio, dígame usted cómo tengo que resolverlo. ¿Llevo a cabo un referéndum de autodeterminación, como he hecho en el resto de los procesos de descolonización, o realmente había derechos previos de los 2 estados previos a la llegada de España al territorio y tengo que dividirlo entre ellos? Y la Corte fue muy clara. La Corte dijo,
Existieron vínculos jurídicos, lógicamente, entre las poblaciones del Sáhara, de Argelia, de Marruecos, de Mauritania, porque eran poblaciones nómadas, pero en ningún caso fueron vínculos de soberanía. Por lo tanto, ni Marruecos ni Mauritania tienen ningún derecho, ningún título jurídico sobre el territorio. Y además concluyó, el párrafo 162 del dictamen de la Corte dice la forma de resolver el conflicto es mediante la celebración de un referéndum de autodeterminación. O sea que fue contundente. La primera persona que publicitó esta idea en el año 1969 fue Mohamed Basiri, un saharaui que fue desaparecido por el ejército español en 1970, en junio, precisamente por pedir una serie de transformaciones de carácter más bien moderado en un proceso que acabara llevando a la independencia del Sáhara, ¿no? Entonces, en junio de 1970, Basiri, después de una gran manifestación que dio origen a lo que llaman el grito de Zenla, que fue el lugar donde se realizó, a la demanda sistemática de los saharauis por su propia autodeterminación. La violencia que se ejerció sobre los saharauis en ese momento pues llevó a la desaparición de las personas que habían estado vinculadas en este movimiento. Muchas de ellas fueron encarceladas y después de 2 años de estar en la sombra, en el año 1973 surgió el Frente Polisario como la voz que representaba este proyecto. El Frente ha decidido establecer algunos puntos en su programa, entre ellos el constituirse en República Árabe Saharaui, no alineada dentro del Sáhara. La voluntad de nuestro pueblo exige que el Sáhara sea independiente. Y este proyecto se representaba ya no como una vía moderada y pacífica, como lo había planteado el movimiento de Basiri, sino a través de las armas. Y es cuando surge esta oposición armada al ocupante entonces, al colonizador que era España, y que se dio continuidad con la invasión marroquí-mauritania en 1975 y después con Marruecos hasta el día de hoy, ¿no? El Polisario fue creado por el pueblo saharaui en 1973 y por eso el pueblo sigue el ritmo del Polisario. El Frente Polisario es un movimiento de liberación nacional reconocido por Naciones Unidas como el legítimo y único representante del pueblo saharaui. Naciones Unidas reconoce la legitimidad del uso de la fuerza por parte de los movimientos de liberación nacional para liberarse del yugo colonial. Entonces el Frente Polisario lo único que hizo fue ejercer un derecho que le reconocía el derecho internacional y que le sigue reconociendo. Yo he estado en contacto con la población saharaui, pertenecía a una organización, Comité de Soldados, unitaria, que ayudábamos y dábamos información al Polisario. Le dábamos planos, le dábamos cuestiones logísticas y desde el principio el general Gómez de Salazar, Luis Rodríguez de Biguri, que eran nuestros generales, nos decían que íbamos a defender a los saharauis de la invasión marroquí, porque la Marcha Verde, que era el teatro, que detrás estaba el ejército marroquí que ya invadía por el este el territorio. De la noche a la mañana llegaron órdenes de Madrid que levantáramos las minas, quitáramos las alambradas, dejáramos pasar la Marcha Verde y que nos preparáramos en un mes para irnos del territorio. Básicamente lo que hizo que Naciones Unidas paralizara el proceso de descolonización en el año 75 fue que Marruecos vendió ante Francia y Estados Unidos, estamos en la Guerra Fría, vais a permitir que se cree un Estado satélite de la Unión Soviética porque va a ser un Estado aliado de Argelia en la mitad de una zona que es de la OTAN, y entonces Francia y Estados Unidos deciden que efectivamente hay que evitarlo. Ellos son quienes colaboran para construir el muro, con Israel también, pero Marruecos es perfectamente consciente de que jurídicamente no tiene ningún derecho. Tuvimos que huir prácticamente escapando en la clandestinidad
para que no nos pillara ahí el ejército marroquí, que ya había entrado en los primeros puestos del norte, como de Hausa, como Taj, como el Hagunía. Ya nos enteramos de que estaban entrando, y entraron arrasando lo que encontraban a su paso. Daban la patada en la puerta y se llevaban a los hombres. Además vimos como en esas semanas ya había alambradas que las había instalado el ejército español y la policía alrededor de los barrios saharauis. Nos habían prácticamente encerrado. Entonces eso hizo que la población saharaui no confiara y empezáramos a huir como podíamos. Los saharauis huyeron por el desierto. Más de 50.000 mujeres, niños, murieron casi 500 niños en algunos bombardeos de napal y fósforo blanco. Todo eso lo vivimos, estábamos allí todavía, eran ciudadanos españoles. No podíamos ir al sur porque estaba Mauritania. Tampoco podíamos ir al norte porque estaba Marruecos. No podíamos tirarnos al Atlántico. Por lo tanto, era ir al este. Ahí por lo menos sabíamos que habían puestos militares del Frente Polisario. Había ya saharauis que se habían anticipado, y por lo menos la frontera con Argelia no tenía ningún tipo de reivindicación y era nuestra salvación. Por lo tanto, era ir al este, pero sin saber dónde, ni hacia dónde, ni cuánto tiempo íbamos a estar. Yo me acuerdo que me despedí de mi familia diciendo que podía estar un mes o dos. Llevo 45 años sin volver. Cuando alguien me pregunta por mi fecha de nacimiento, como no me la sé, yo llegué al territorio argelino el 11 de marzo de 1976, la única fecha que yo me sé perfectamente. Entonces esa fecha la celebro como mi nacimiento, por todo el éxodo, por haberme salvado y por irrumpir en un mundo fuera de lo colonial. Recuerdo que cuando llegué a los campamentos de Tindouf, Argelia, en una zona que se llama Adam Soissant-15, eso estaba donde llegaban los primeros éxodos de los refugiados. Y luego la organización del Polisario ha ido dispersando todos estos campamentos por miedo a que Marruecos cometa una locura, persigue a la población y la bombardea, como sucedió en Modrega, en Amgala y en Tifariti. جيت عن شبابي لله الحمد، وحاجة اللي عندي صورة تعبر عن ذاك إلى ما خالتني الذاكرة هي معدل الشهر 276. وجيت ماني وحدي مع مجموعة كبيرة من الشعب الصحراوي نفرض عليها عنها تمرق وطنها، تعبر عن رفضها لاتفاقية مدريد المشؤومة بعد من خانتنا حكومة مدريد. وجيت ومن جيت في إطار نظامي تنظيمي الوطني الثوري، الجبهة الشعبية لتحرير ساقية الحمراء الذهب، وأنت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يوم 27 فبراير، لأنه آخر جندي إسباني ما رقم 26، وعلى الجمهورية يوم 27 إياكم واللي يبين عدم شرعية الغزو الوطني. وجيت في إطار تنظيمي طبعا، تنظيم جاي والجبهة جات إياك تنتر المجتمع الصحراوي من الظلمات إلى النور. الخليج تنافس شديد بين الدول الاستعمارية. La escuela del 27 de febrero se construyó para que las mujeres pudieran contribuir no solo en la gestión de los campamentos, sino también en la construcción de las estructuras del futuro Estado independiente saharaui. Eso fue importante porque allí se creó una conciencia colectiva de las mujeres desde la visión de las mujeres, de cómo deben gestionarse las cosas, de cómo se deben hacer las estrategias y de cómo se deben hacer las políticas, no solo del Frente Polisario como un movimiento de liberación, sino también del gobierno de la República Saharaui.
الإدارة فيها صحراوي ولا صحراوية، والشرطة فيها صحراوي، والدراكي صحراوي، والجندي صحراوي، يا رب يشهد عنا حامدين، والوزير صحراوي، والمدير صحراوي، والمعلم صحراوي. هذا مال رحمة، مال نعمة. هي تجربة زينة، تجربة حقيقة كانت زينة، وبنينا مؤسسات، وبنينا دولتنا حامدين مولانا، مع أنها دولة المنف غير بعد وخاضنا تجربة. منين يجي الاستقلال نجبروا ناس عندها المؤسسات كاملة جاهزة، كل شيء جاهز. Creo que una de las cosas que mejor ha hecho el gobierno saharaui de entonces y los sucesivos gobiernos saharauis es ese empeño contumaz en formar a su sociedad, porque éramos una sociedad beduina, casi analfabeta, el porcentaje de analfabetismo era grandísimo y se volcó. Recordemos que un par de decenios no es nada la historia de un pueblo, sin embargo el pueblo saharaui en ese sentido ha hecho un milagro. Yo como educadora y como docente siempre he creído fehacientemente en la educación, ¿no? En la necesidad de educar. Creo que es el instrumento que nos puede hacer libres. Asumir la tarea de organizar, de construir y de gestionar los campamentos fue una tarea mucho más dura que llevar un fusil. Y todo eso con un bloqueo informativo tremendo, sin recibir la ayuda humanitaria necesaria, porque ahora hay un conflicto y todas las agencias, los organismos, los países se movilizan y enseguida hay una situación de emergencia, pero es que el pueblo saharaui no hay que olvidar que estuvo prácticamente 4 o 5 años sin que se reconozca el conflicto, sin que se reconozca que hay una guerra, que hay una invasión militar, porque precisamente España intentó ocultar eso, era materia reservada. Precisamente por todo ese blanqueo que tenemos también de muchos episodios de nuestra memoria histórica. Abrir la caja de la colonización es abrir la caja de cómo se financió el franquismo, es abrir la caja de por qué el franquismo ganó la guerra civil, es abrir la caja de quiénes se siguieron beneficiando de lo mismo después de la transición. Los años 90 fueron muy importantes para el pueblo saharaui porque precisamente interviene la comunidad internacional y nos dice que nos van a presentar un plan de arreglo en el que tiene que haber un alto el fuego y de que se va a celebrar un referéndum. El 6 de septiembre de 1991 se firmó el acuerdo de paz, se constituyó de hecho una misión de Naciones Unidas llamada MINURSO, misión de Naciones Unidas para la celebración del referéndum en el Sáhara Occidental. Entonces la MINURSO viajó a las zonas ocupadas y a los campamentos de refugiados para empezar a confeccionar el censo de los votantes. Por fin, después de 16 años de guerra y de exilio y de separación y de injusticia sobre todo, se podía volver a visitar a nuestros seres queridos en las zonas ocupadas y sobre todo ver nuestra bandera por fin erigida en las instituciones en las zonas ocupadas, ¿no? Liberar el territorio nacional después de tantos años intentándolo se veía cada vez más cerca. ¡Ese muro lo vamos a tumbar! La autoridad del Polisario me ha dicho que ha llegado a un acuerdo con la MINURSO para que llegasen hasta aquí los manifestantes. Y la MINURSO tiene que velar por el derecho de la autodeterminación y no por la seguridad de Marruecos. El referéndum no se celebra, son 29 años de espera, por lo tanto, todo lo que está sufriendo el pueblo saharaui de injusticias, de la falta de voluntad política de la comunidad internacional, el primer responsable es España. Eso
no hay que obviarlo nunca, porque sigue siendo un problema de descolonización inconcluso. Después de muchas dificultades, de trabas, de dilaciones, etc., Naciones Unidas termina de establecer el censo. Y en ese momento una de las partes se niega a seguir realmente esa lógica. Y lo grave, en este caso de Naciones Unidas, no de la MINURSO, sino de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, es que no toma medidas para garantizar el cumplimiento de lo pactado. Se consiente la negativa de una de las partes. Se pasa a una lógica distinta, que es intentar encontrar una fórmula política que satisfaga a las dos partes, ¿no? Que en cierta forma es dar derecho de veto a quien no quiere cumplir el plan de arreglo. Las Naciones Unidas no tiene mecanismos para obligar a los Estados a cumplir determinadas normas y más en concreto cuando se trata de miembros permanentes del Consejo de Seguridad o aliados del Consejo de Seguridad. Y en este caso Francia impide que se resuelva el conflicto. Hasta fechas muy recientes, Estados Unidos mantenía claramente que el Sáhara Occidental no formaba parte de Marruecos. Trump ha decidido cambiar su posición, de forma que ahora mismo ya son dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad quienes impiden que se ponga en práctica, que se aplique el plan de paz realmente, ¿no? Es decir, las Naciones Unidas no van a ser capaces de resolverlo porque no van a ser capaces de impedir que Estados Unidos o Francia obstaculicen la solución del conflicto. Pero hay un arma que es reconocida por el derecho internacional, que es el uso de la fuerza. Y el pueblo saharaui, el Frente Polisario, como representante del pueblo saharaui, tiene derecho a retomar las armas. Yo, en estos momentos, creo que no tienen otra opción. ...45 años después se ve que el pueblo saharaui es uno de los pueblos más tolerantes, más pacíficos que hay sobre la tierra, a pesar de que ha sido abandonado por la comunidad internacional y que después del 13 de noviembre hemos visto que nos vuelven a empujar a una segunda guerra de liberación cuando nosotros llevamos 29 años apostando por la paz.